entrar en la palabra, en el pensamiento del Señor que ha puesto en mi corazón. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Padre. Primeramente que nada, Señor, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos, Señor, una vez más, Señor, estar aquí, Señor, delante de ti en tu presencia, Padre. Te queremos dar gracias, Padre, y queremos, Señor, exaltar, Padre, tu santo y glorioso nombre, Padre, y que así mismo, Padre, seas tú, Señor, llevándote, Señor, toda gloria y toda honra, Padre, porque solo tú mereces, Señor, llevarte toda gloria y toda honra, Padre. Así mismo, Señor, me pongo, Señor, delante de ti, Padre, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de esta vasija, Padre. Unge mis labios, Padre, pon carbón encendido en mis labios, Padre, para que ninguna palabra, Padre, corrupta, Padre, salga de esta boca, Padre. Pon filtro, Padre, el filtro de tu Espíritu Santo, Padre. Me quito yo, Padre, y que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mí, Señor, a tu pueblo, Señor. Como así primeramente, Señor, me has hablado a mí, Señor. Háblale, Señor, a cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Señor, que han venido esta noche, Padre. Y así mismo, Señor, te doy toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos, y les damos la bienvenida a aquellos que nos miran en las redes sociales y a cada uno que se hizo presente esta noche. Y pues vamos a ir a la palabra. El tema que me puso el Señor es Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen pastor. ¿Cuántos conocemos qué es un pastor de ovejas, verdad? Un buen pastor, no un pastor asalariado, como también dice la palabra, ¿verdad? Sino un buen pastor. Aleluya. Y nos vamos a enfocar en la vida, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como las ovejas de Jesucristo. ¿Y quién es el pastor? Jesús. Y asimismo podemos decir que Él es el buen pastor y Él es la plenitud que llena nuestra vida. Amén. Que sin Él nada somos. Si nos salimos del redil, por decirlo así, sabemos que sin Él estamos perdidos. Y asimismo, ¿qué es un pastor, verdad? Un pastor es aquel que pastorea ovejas, ganado, pero específicamente ovejas, pastor de ovejas. El pastor se encarga de alimentarlas, de cuidarlas, de darles de beber, incluso de defenderlas de la bestia, de los animales, del león. Si vemos un ejemplo, ahí David era alguien que peleaba contra oso y el león. Incluso decía que cuando alguna oveja era atacada por algún oso o león, él peleaba contra el oso, contra el león. Y así el buen pastor, lo miramos como un buen pastor, ¿verdad? Ahora también nos vamos a enfocar, es sinónimo de Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo es nuestro buen pastor. Jesucristo es alguien que en sus manos, en Él vamos a encontrar más que cuidado, vamos a encontrar alimento, vamos a encontrar agua, vamos a encontrar que nos cuide, pero más que todo, Él ha dado su vida por nosotros. Amén. Más adelante vamos a mirar que dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Amén. Y cuántos sabemos que Jesucristo ya murió por nosotros y Él dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y así mismo, como les digo, el buen pastor, Él suplirá todas sus necesidades de sus ovejas. El buen pastor suplirá cada una de sus necesidades que su oveja se encuentre, ¿verdad? Y así mismo, como les decía, el buen pastor va a dirigir a su rebaño a buenos pastos. Un buen pastor los va a dirigir a un lugar a donde haya abundancia, incluso de agua también. Amén. Lo vamos a mirar más adelante. Pero así mismo nos vamos a enfocar en Jesús, ¿verdad? En Jesús, nuestro buen pastor. Y así mismo, para ir empezando, si me acompañan, ir a Salmos 16:2. Gloria a Dios. Salmo 16:2. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Salmo 16:2. Si vamos rápidamente, nomás ahí lo vamos a como introducción. Salmo 16:2 dice: Oh alma mía, dijiste a Jehová,
tú eres mi Señor, no hay para mí fuera de ti. Que sabemos, les decía, como ovejas del buen pastor que es Jesús, sabemos que fuera del Señor no vamos a encontrar nada bien para nuestras vidas, hermanos. Sabemos que si nos salimos del redil, como dice aquí al final, ¿verdad? No hay para mí bien fuera de ti. Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos que caminando en el Señor, hermanos, vamos a tener pruebas? Sí, las vamos a tener, lo dice la palabra, ¿verdad? Pero sabemos que fuera del redil, hermanos, fuera del Señor, fuera del pastor que no nos pastorea, hermanos, nuestra vida en sí corre más peligro, incluso nuestra salvación, ¿verdad? La podemos perder y así sucesivamente. Pero más que nada, vamos a ver cuáles son los beneficios de permanecer o de estar en el redil. Amén. ¿Cuáles son los beneficios de someternos, de hacernos mirar que somos unas ovejas para el Señor, que somos su redil, que somos sus ovejas de Jesús, que Él es quien nos dirige, Amén. que Él es quien nos suple todas nuestras necesidades, que Él es el quien nos da de beber, nos da todo, hermanos? En sí, en pocas palabras, no hay nada que podamos buscar fuera de Él. No hay nada mejor que podamos estar adentro del redil que Amén. estar afuera y andar buscando cosas que el mundo nos puede dar, pero van a ser pasajeras. Pero aquí vamos a ver, como punto número 1, nos vamos a ir a Salmos 23:4, que todos es un pasaje muy, muy conocido. Salmos 23:4, lo vamos a leer desde el 1. Salmos 23:1 en adelante. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5. Aderezas mesa delante de mí en mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Como le decía, punto número 1, el pastor, el buen pastor cuidará de nosotros, ¿verdad? Salmos 23:4, nos enfocamos en el 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Muchas veces, hermanos, podemos estar en situaciones difíciles, hermanos, y podemos sentir que nos agobian los problemas, las situaciones. Como cristianos sabemos que muchos podemos estar pasando por pruebas, por situaciones que dependen mucho de nuestra fe, de estar agarrados de la presencia del Señor. Amén. Y muchas veces sentimos que el buen pastor se ha ido, pero sabemos que Él está ahí para defendernos. Amén. Pero el Señor requiere que sigamos creyendo. Sabemos que para el Señor no hay nada imposible, que el Señor nos va a defender, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, el buen pastor, Él está para pelear por nosotros. Amén. Así como un buen pastor suple sus necesidades de cada una de sus ovejas, así mismo Él suplirá y Él mismo nos va a dar lo que uno necesita. Pero necesitamos creer, hermanos, que Dios lo hará y que para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Así como David se destacaba de ser un buen pastor, así como él se destacaba de pelear contra el oso y el león. Pero si cuántos sabemos, no era porque él fuese fuerte o porque él fuese alguien con suficiente fuerza para hacer eso, pero sabemos que era la presencia de Dios. Amén. Que era Dios quien estaba con él. No era él, no eran sus fuerzas, sino sabemos que él ponía delante del Señor, que él decía que Jehová estaba con él, y sabemos que así mismo nosotros, hermanos, no peleemos con nuestras fuerzas, no peleemos con nuestra inteligencia, sino sepamos que el buen pastor,
está ahí para pelear por nosotros. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, el Señor es el quien va a pelear por uno. El Señor es quien va a suplir cada necesidad. Asimismo como Él suple el agua, asimismo el buen pastor, el Señor también nos va a dar de beber. Así como el Señor, como el buen pastor les da de beber a sus ovejas, así el Señor nos va a dar de beber ríos de agua viva también. Así como un buen pastor los dirige, así el Señor hasta aquí nos ha dirigido. ¿Cuántos sabemos de dónde nos ha sacado el Señor? De quizás muchos de caminos que nunca nos imaginamos donde estuvimos, pero el Señor ha sido bueno. El Señor nos sacó de lodo cenagoso y nos ha dirigido por caminos rectos, por caminos que nos llevan a la vida eterna. Pero es la cuestión seguir ahí en el camino, seguir en el redil, seguir y seguir confiando que el Señor es quien pelea la batalla por nosotros, que el Señor, el buen pastor, es el que está con nosotros, que así como un pastor de ovejas suple cada una de sus necesidades de sus ovejas, así el Señor lo hará cuanto no más por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y así mismo, si me acompañan a Juan 10:11, Juan 10:11, gloria a Dios. Juan 10:11, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Les decía anteriormente que el buen pastor, Él va a dar su vida por nosotros. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos? Ya sabemos que Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Nosotros éramos dignos de muerte por nuestros delitos y pecados. Amén. Pero ¿cuántos sabemos que el buen pastor, que es Jesucristo, Él ya dio su vida por nosotros? Aleluya. Para que nosotros tengamos vida y vida eterna en Él. Amén. Para que todo aquel que en Él quiera, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuánto le damos gloria a Dios? Porque sabemos que en las manos del Señor estamos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Y como punto número 2 le puse, Jesús sana tus heridas. Como les decía anteriormente, un pastor de ovejas, un buen pastor, no va a dejar su oveja tirada a medio camino. Amén. ¿Ustedes se imaginan a David pastoreando y dejando una oveja a medio camino? No creo, ¿verdad? Sí, incluso ahora sí mismo les digo, dice la palabra que también hay pastores asalariados, ¿verdad? De los cuales dice cuando viene, parafraseando, viene el enemigo o algo así, los ataca y él huye. Pero ¿cuántos sabemos que nosotros tenemos al buen pastor? Que es Jesús, que es nuestro sanador, que Él suple todas nuestras necesidades, y aún así Él es el quien da su vida por nosotros, el quien dio su vida por sus ovejas, por cada uno de los que estamos aquí y para todo aquel que le acepte y que crea que Él es nuestro Salvador. Como les decía, así es de que Él sana nuestras heridas también. Asimismo, y si vamos a ir a Salmos 32, si me acompañan, Salmo 32, gloria a Dios, 32, ahí estará en la pantalla. A ver, capítulo 30, versículo 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Lo último, a ti clamé y me sanaste. Como les decía, el Señor es quien sana nuestras heridas. Nuestro buen pastor es el quien sana nuestro corazón dolido. ¿Cuántas veces no hemos venido quizás a un servicio con un dolor, quizás de que alguien nos ha hecho algo, ya sea el vecino, la vecina, nuestros hijos, por decirlo así? No soy padre, ¿verdad? Pero digo hijos. O quizás a tu cónyuge, o quizás, como decían o dicen hermanos, quizás te sentiste porque un hermano no te saludó. Muchas veces quizás son cosas que nos duelen, ¿verdad?, en el corazón. Venimos dolidos por algo, por nuestros hijos, más que nada. Yo pienso que a un padre le duele más que sus hijos les hagan algo de los cuales los padres se sienten, ¿verdad?
Entonces muchas veces venimos, pero ¿cuántas veces encontramos esa sanidad, ese gozo en el Señor? Corremos al Señor nuestro socorro, corremos a su presencia y sabemos que Él trae ese gozo, que Él trae esa sanidad, que Él sana nuestras heridas, que aún así, que así como la oveja que por el camino fue lastimada, así mismo uno puede venir lastimado aquí, pero sabemos que si pasamos aquí delante del Señor al altar a orar, sabemos que el Señor tiene misericordia. Amén. Y el Señor va a sanar nuestras heridas. Amén. El Señor va a sanar esos corazones que están dolidos. El Señor va a sanar cada una de nuestras heridas que hemos tenido, que hemos pasado a través de este caminar, o incluso fuera, ¿verdad? Como les decía, en el trabajo también. Pero sabemos que Jesús es el quien sana, Jesús es el quien suple todas nuestras necesidades. Amén, así amén. Como el buen pastor, Él sana a sus ovejas. Así mismo nosotros podemos venir a nuestro Señor Jesús, que es nuestro buen pastor, y en Él vamos a encontrar la sanidad. Gracias, querido. Porque Dios es bueno. Y así mismo, si vamos a Salmos 37, 24, gloria a Dios. Salmos 37, 24. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Les decía, cuando la oveja cae, o cuando la oveja se siente decaída, sabemos que Jehová está ahí. Jehová te sostiene, Jehová te levanta, Jehová te sana. Jehová es quien está a tu lado. Así como el buen pastor levanta a su oveja y no la deja, el Señor no te va a dejar. Amén. El Señor te va a sanar también. El Señor te va a sostener ahí en esa prueba que estés pasando. El Señor, si tú permaneces en el redil, si tú permaneces sometido al rebaño del Señor, el Señor va a suplir esas necesidades. El Señor te va a sanar. Amén. El Señor te va a levantar. Si tú lo crees, si tú permaneces dentro del redil, sabemos que el Señor va a cuidar de ti. Gracias, querido. Gloria a Dios. Y así mismo, aleluya. Punto número 3, el Señor nos dirige. Como les decía, muchas veces quizás le hemos fallado al Señor, ¿verdad? Como yo siempre decía, Señor, en este caso de que yo estoy peleando un caso de Workers' Camp, y yo le estoy pidiendo la dirección al Señor también, que me dirija. Porque el Señor conoce mi deseo. Yo quiero quedarme aquí en el desierto alto. Pero le pido, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Amén. Y sabemos que cuando uno al Señor lo pone a Él primeramente, el Señor nos va a dirigir. Amén. El Señor va a dirigir nuestros pasos. Así como el buen pastor dirige a sus ovejas. Uno como oveja, si le pide al Señor, al buen pastor, que nos dirija, el Señor nos va a dirigir. Amén. El Señor va a dirigir nuestros pasos, y sabemos que el Señor no se equivoca. Nosotros nos equivocamos muchas veces, o nos olvidamos de pedirle dirección al Señor. Muchas veces podemos decir son cosas pequeñas, pero a veces hasta en las cosas pequeñas, yo he dicho que a veces, por tan pequeñas que sean, pienso que son cosas de ponerlas delante del Señor también. Digo, muchas veces, a veces uno dice, y haré esto o no lo haré, pero se nos olvida ponerlo delante del Señor. Se nos olvida pedir la dirección del Señor. Amén. Y se nos olvida que el que nos dirige es ellos. El que nos dirige, es el Señor. A veces queremos andar como las ovejitas descarriadas o las cabritas que andan fuera, hermanos. Y eso, pues, en el mundo sabemos que los del mundo, o los que no tienen temor del Señor, se dirigen por ellos mismos. Amén. Quizás a veces hemos fallado también y nos queremos dirigir por nuestros pensamientos, nuestras emociones, o quizás lo que yo sentí que me dijo el Señor. Pero a veces es importante pedir la confirmación una otra vez y otra vez, pedirle, Señor, ¿de verdad quieres que así sea? Ser terco, como no recuerdo quién era que pedía que reconfirmara eso, o otra vez que si eso era la voluntad del Señor. Así mismo
pedirle al Señor. El Señor, yo pienso que no se va a enojar que le pidamos, Señor, confírmame, quiero estar seguro que sí, eso es lo que quieres que haga, dirígeme. Y sabemos que cuando el Señor nos dirige, Él nos va a llevar a un lugar a donde fluye leche y miel, un lugar donde Él quiere. Incluso va a haber pruebas quizás, pero sabemos que si el Señor nos llevó ahí, el Señor nos va a sacar. El Señor nos va a dar sabiduría y Él nos va a dirigir cómo salir de ese lugar. Y asimismo, si vamos a Juan 10, capítulo 10, verso 3 y 4. Gloria a Dios. Juan 10, 3 y 4. Gloria a Dios. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cuántos de nosotros aquí nos consideramos o somos ovejas del Señor? No somos perfectos, hermanos, le fallamos al Señor, pero día a día tratamos de hacer la voluntad del Señor. Y es necesario que sepamos escuchar la voz del Señor cuando Él nos habla. Es necesario ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Es necesario ser dirigidos por el buen pastor y no, como les decía anteriormente, por nuestras emociones, sino Gracias. Poner primeramente al Señor, que Él nos dirija. Asimismo, como decía, si somos ovejas de su redil, vamos a escuchar la voz del Señor. Amén. Si el Señor dice, no hagas esto, aunque no nos guste, hermano, muchas veces, pero no tenemos que hacerlo. Pero si dice el Señor, adelante, hazlo, lo debemos de hacer. Pero es necesario, como les decía, saber escuchar la voz del Señor, del buen pastor cuando nos habla, a dónde nos dirige, a dónde quiere que vayamos. Asimismo, como les decía, dejemos que el buen pastor también nos dirija. Amén. Asimismo, si me acompañan a Proverbios 4:11. Gloria a Dios. Proverbios 4:11. Gloria a Dios. Dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Les decía, por camino, los caminos del Señor son rectos. Los caminos del Señor son verdaderos. ¿Y de dónde nos sacó el Señor, hermanos? De un camino torcido, chueco, de un camino a donde íbamos a la perdición, de un camino donde decíamos que teníamos vida, pero en sí, vida física sí, pero en la vida espiritual estábamos muertos, hermano. Amén. Yo recuerdo cuando estaba sin dirección del buen pastor, sin dirección del Señor, cualquier cosa o cualquier prueba que venía o situación en mi vida, yo me preocupaba mucho. Quizás a muchos les ha pasado eso. Nos preocupamos, creo, excesivamente, que hasta la cabeza nos duele e incluso no podemos dormir. Amén. Pero cuando sabemos que venimos al Señor, que sus caminos son rectos y derechos, que Él nos sacó de donde andábamos, que Él dirige nuestras vidas, ¿cuántas veces no hemos recibido quizás malas noticias? Todos, creo, ¿verdad? Y nos preocupamos, pero ahora sabemos, quizás sí nos preocupamos, pero en el momento el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Amén. Y levantemos nuestras manos al cielo y empezamos a orar y sabemos que esa fuerza viene del Señor, que Él es el quien dirige nuestros caminos, que Él dirige nuestra mente, aunque dirija Amén. todo nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque a veces nuestra mente también nos turba con los problemas. Amén, amén, amén. Como esta mañana me recibí una noticia. Yo tengo una sobrina, por decirlo así, es hija de una prima hermana mía y sus papás están trabajando. Y pues me habló, la niña tiene 10 años y venía de la escuela y me dice, mi mamá no me contesta, ella viene siempre a recogerme y su teléfono está apagado.
y mi papá está trabajando y nunca contesta, y mis hermanos están en la escuela, ellos menos, estoy solita. Y pues como su mamá me puso en la escuela que yo la puedo recoger, y la niña pues llorando, y pues decía a mi mami, le pasó algo, y yo pues le decía, Señor, yo sé que ella está en tus manos, aunque no conteste el teléfono, ella está bien, Señor. Dirige tú, Señor, esta oración hacia allá, hacia donde está ella, y que ella esté bien. Aunque no contestaba el teléfono, y quizás mi pensamiento en ese momento dijo, pues no contesta nada, pues pasó algo, pero después se me prendió, no, ella está bien en el nombre de Jesús, está bien. Amén. Y intenté llamar y llamar así varias veces, y hasta que me contestó. Y pues al contestarme, pues yo supe que estaba bien. Gracias. Y le di gloria a Dios y dije, Señor, muchas veces, como les decía, pueden venir cosas que a veces puedan atormentar a nuestra mente, y dejamos que nuestra mente nos guíe, nos dirige a la preocupación, que nuestros pensamientos que tenemos de preocupación nos dirija a ser negativos. Pero como les decía, permitamos que el Señor dirija nuestros pensamientos. Amén. Permitamos que el Señor dirija nuestra vida. Permitamos que el buen pastor dirija todo nuestro ser. Que sometamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser delante del Señor. Y sabemos que el Señor tiene el control de todo eso. Gracias, Cristo. Y gloria a Dios. Y así mismo, como punto número 4, el Señor nos da de comer. El Señor nos alimenta. Gloria a Dios. Eso me encantaba. Les decía, Señor, a la verdad muchas veces digo, así como el buen pastor pastorea sus ovejas y las lleva a buenos pastizales, las lleva a donde hay lo mejor, ¿cuánto no más el Señor nos va a llevar a un lugar donde fluye leche y miel? Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Señor nos habla en esta noche? El Señor nos habla día a día. El Señor nos habla en su palabra. Cuando tú lees su palabra, cuando tú te congregas. Y gloria a Dios por esta iglesia que nunca ha faltado el pan. Amén. Gracias a Dios que en esta iglesia nunca ha faltado el alimento para sus ovejas. El Señor siempre nos ha dado de comer. El Señor siempre nos ha saciado nuestra hambre. Gracias. ¿Y quién ha sido más que el buen pastor? Él es el quien ha suplido todas nuestras necesidades hasta el día de hoy. Como les decía, así como el buen pastor les da el pastor los sana, el pastor los cuida, así mismo el Señor te dirige, pero así mismo el Señor también, el buen pastor, te va a dar de comer. Amén. Y hasta ahorita parece que nadie se ha muerto de hambre, digo yo físicamente, Aleluya. pero también espiritualmente el Señor nos ha dado. Aleluya. El Señor ha sido bueno, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Y si me acompañan para entrar a el Señor nos da de comer, Salmos 23:2. Gloria a Dios. Salmos 23:2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Como les decía, el Señor nos ha dado palabra siempre en este lugar. El Señor siempre nos ha dado de comer en este lugar. Amén. Quizás a veces, como les decía, nuestra mente puede estar fuera del redil, pero el Señor siempre ha dado palabra, hermanos. A veces nuestra mente, como dicen muchos hermanos, nuestro cuerpo físico está aquí, pero a veces nuestra mente está en las cosas de afuera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a cenar? ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? O X cosa. Pero el Señor siempre nos ha dado. Quizás muchas veces no hemos comido, hermanos, porque nuestra mente ha estado distraída. Nos hemos distraído cuando el Señor está hablando su palabra, cuando el Señor está dando el alimento a cada uno de nosotros, nos está dando de esos buenos pastos. Amén. Pero nuestra mente se quedó en la casa. Nuestra mente anda que he de hacer el día de mañana. Que mañana viene el bill del carro, de la casa y no tengo. Y se fue la palabra, ya no comimos. Amén. Y gloria a Dios que hoy ya tenemos aquí las redes sociales, ¿verdad? Para volverlo a mirar.
pero no dependamos de eso, hermanos. Es bonito gozarse aquí en la presencia del Señor, gozarse y recibirla fresca, que recibirla ya por mirarla al otro día. Como decía yo, es quizás como una comida recalentada. Es mejor disfrutarla en su momento, ahí cuando tú la tienes, cuando tú la estás recibiendo, porque sabemos que el Señor es el quien toca nuestros corazones, para que Él es el quien nos da alimento a nuestras vidas espirituales, hermanos. Y así mismo, ya casi para ir finalizando, vamos a ir a Ezequiel 34:14, referente a eso. Gloria a Dios. Ezequiel 34:14. Gloria a Dios. ¿Está en la pantalla? Amén. Gloria a Dios, dice: en buenos pastos las apacentará, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Amén. Y en pastos suculentos serán apacentadas. Apacentadas sobre los montes de Israel. Aleluya. ¿Qué dice? Allí dormirán en buen redil. Amén. ¿A dónde vamos a estar, hermanos? En un buen redil. ¿Y a dónde, hermanos? En el redil del Señor, en la presencia del Señor. Como les decía anteriormente, fuera de Él nada bien encontramos, hermanos. Y aquí nos dice que allí dormirán en un buen redil. Como Amén. decía, ¿a dónde, hermanos? En el redil del Señor. ¿A dónde? En la presencia del Señor. Ahí es donde vamos a estar seguros. Ahí es a donde vamos a dormir bien, hermanos. Incluso, como les decía, en buenos, dice, nos apacentará sobre los en pastos suculentos. ¿Qué es la palabra suculento? Es algo exquisito, es algo que se disfruta. Entonces, así mismo, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado, verdad? Cuando pasamos a orar, en los días de ayuno, ¿cómo se siente como esta noche la presencia del Señor, hermanos? Aleluya. Si tú te metes, es algo suculento para ti, como decía la pastora, qué presencia tan hermosa, hermanos. Así mismo, el Señor nos va a dar ese alimento, alimenta nuestro espíritu a través de su presencia. El Señor alimenta nuestro espíritu a través de su palabra. El Señor nos alimenta a través de su presencia, hermanos. Así como suple el buen pastor de comida, que los dirige, que les da de beber, hermanos. Así mismo el buen pastor hoy nos da de beber, hoy nos dirige, hoy nos da de comer, y así mismo nos va a dar de beber, hermanos. Y así mismo, como le decía, gócese en la presencia del Señor, porque sabemos que el Señor es bueno. Así como el buen pastor suple cada una de sus necesidades, así el Señor va a suplir a cada uno de nosotros nuestras necesidades. Amén. Amén. Y ya para finalizar, vamos a ir al punto número 5. Nos da de beber. ¿Cuántos de nosotros algún día hemos tenido esa sensación de sed? Que cuando te tomas un trago de agua, hasta la disfrutas. Esa sensación se siente tan hermosa que ya me dio sed también. Pero gloria a Dios, sí, hermanos, es bueno tomar agua, pero ¿cuántos sabemos que las aguas del Señor son mejores que el agua física? Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Les decía, el Señor nos da de esa agua que sabemos que satisface, que nos llena, que nos sacia de esa sed. Y sabemos que son ríos de agua viva que pueden fluir de nuestro interior. ¿Y eso quién lo puede dar? El buen pastor, que es Jesús. Jesús nuestro Salvador. Así mismo, como les decía, si vamos a ir ya últimamente a Juan 4:10, perdón, para ir finalizando. Juan 4:10, gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 4:10, ya lo habíamos mirado anteriormente. Dice: si no conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y Él te daría agua viva. Amén. ¿Quién es? El buen pastor. Él es el que nos da de esa agua viva, hermanos. Él es el que nos da de beber de esa agua que ya no volveremos a tener sed. Ahorita quizás tomamos agua física y nos vuelve a dar sed,
Pero cuando sabemos, cuando el Señor nos da de beber esas aguas de vida, hermanos, uno lo que trata es de seguir adelante y no volver atrás, porque esa agua viva es sinónimo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y cuántos sabemos que cuando hacemos algo que no le agrada al Señor, el Espíritu Santo nos redarguye? El Espíritu Santo nos dice, no estuvo bien lo que hiciste. Muchas veces quizás somos porque soy muy desesperado. Yo a veces me desespero cuando pido ahí a donde yo vivo el chofer y no lo tienen y ya estoy tarde. Yo apúrense porque ya voy tarde, ya salgo y no salen y me desespero, hermanos. Y después el Espíritu Santo me dice, cálmate, relájate. Y yo, Señor, ok. Pero sabemos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, hermanos, el Señor nos habla cuando estamos haciendo algo mal o hicimos algo mal. Quizás muchos podemos decir, yo no soy tan desesperado. Quizás no somos desesperados en ciertas cosas, pero ¿cuántos les gusta esperar en una cita del doctor? Quizás a muchos sí, a mí eso sí no me desespera. Yo puedo estar sentado ahí, no me desespero. Pero cuando van a la tienda, hermanos, muchos miramos la línea, ahí sí me desespero. Entonces, hermanos, y a veces el Espíritu Santo nos redarguye, que nos calmemos, que todo va a estar bien, y a veces sale que otra línea está abierta y pasamos. A veces nos queremos desesperar por cositas simples, hermanos. Pero así mismo le digo, el Espíritu Santo, Él es el que nos redarguye también. Así mismo, como le decía, Él nos da de beber de su presencia, Él nos da de beber, Él nos dio su Espíritu Santo, el cual Él nos dirige, Él nos mantiene en el camino, nos mantiene en el redil, que si nos hemos desviado, hermanos, el Señor nos jala, el Señor nos regresa y nos dice, no estuvo bien o no está bien lo que estás haciendo. Y dice su palabra, ¿verdad? Que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Asimismo, el buen pastor, hermanos, si una oveja se sale del redil, el Señor va y la busca. Asimismo, el buen pastor, que es Jesús, si tú sientes que te has salido del redil, hermanos, es tiempo que vuelvas a redil, que vuelvas a estar ahí en la presencia del Señor, que vuelvas a redil donde tú estabas en la presencia del Señor, que vuelvas a redil, que vuelvas a la oración, que vuelvas al ayuno, que vuelvas a buscar al Señor como le buscabas antes, que no descuidemos, que no nos querramos salir del redil, hermanos, porque el salirse, hermanos, allá afuera está peor la cosa, hermanos. Pero sabemos que si estamos dentro del redil, el Señor es el que nos va a suplir nuestra comida, el Señor nos va a dar de beber, el Señor nos va a dirigir, el Señor nos va a cuidar. Amén. Y lo más hermoso, hermanos, que el Señor va a dar su vida por nosotros, que sabemos que ya la dio su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Y esta es la palabra, hermanos, que permanezcas en el redil, que permanezcas dentro del redil y que no te salgas, hermanos, y que sea el buen pastor quien dirija tu vida, hermanos. Y esa es la palabra del Señor. Aleluya, aleluya.